Hay historias que parecen imposibles. Historias que suenan a película de ciencia ficción o a teoría conspirativa contada en foros oscuros de Internet. Pero a veces, la realidad no solo supera la ficción, la destruye. En los años 50, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos más escalofriantes de su historia. Un proyecto secreto, con un solo objetivo, aprender a controlar la mente humana. Lo llamaron MKUltra. Una operación tan oscura que durante décadas el propio gobierno negó su existencia. Hoy, en Perspectiva Oculta, abrimos los archivos desclasificados de la CIA y exploramos cómo un proyecto que comenzó como investigación científica terminó convertido en una pesadilla real. Para entender MKUltra, hay que viajar a 1950. Estados Unidos acaba de ganar la Segunda Guerra Mundial, pero la euforia duró poco. La nueva amenaza era el comunismo. En Corea, prisioneros de guerra estadounidenses aparecían en videos confesando crímenes que jamás habían cometido. En la prensa, se hablaba de una nueva técnica, el lavado de cerebro. La CIA se asustó. Si los soviéticos o los chinos podían controlar la mente humana, Estados Unidos debía hacerlo también. Así nació un programa ultrasecreto, financiado con millones de dólares y autorizado directamente por Alan Dulles, director de la CIA. Su nombre completo, Proyecto MKUltra, Subdivisión de Investigación de Control Mental. Su objetivo oficial, estudiar drogas, técnicas de interrogatorio y modificación del comportamiento. Pero en realidad, estaban construyendo una ciencia del control. Dulles lo dijo en un discurso de 1953, debemos aprender a controlar a los hombres como nunca antes se ha hecho. Y vaya si lo intentaron. El cerebro humano se convirtió en un campo de batalla. MKUltra fue en realidad una red de más de 150 subproyectos, muchos encubiertos bajo universidades, hospitales y empresas privadas. Médicos, psiquiatras y científicos trabajaban sin saber quién los financiaba realmente. El arma favorita de la CIA era una nueva droga descubierta por casualidad, el LSD. Un químico suizo, Albert Hofmann, lo había creado en 1943 y descubrió que pequeñas dosis podían alterar completamente la percepción de la realidad. La CIA lo vio como el santo grial del control mental. Si podían encontrar la dosis exacta, podrían borrar recuerdos, reprogramar personalidades o incluso crear asesinos controlados. Lo probaron con soldados, prisioneros, enfermos mentales y hasta sus propios agentes. En fiestas secretas organizadas por la CIA, agentes drogaban a prostitutas y clientes para observar sus reacciones detrás de espejos falsos. Lo llamaban Operación Midnight Climax. Sí. Así, literalmente. Uno de los casos más impactantes fue el de Frank Olson, un bioquímico del ejército. En una reunión informal, un superior le dio LSD sin avisarle. Días después, Olson comenzó a sufrir paranoia y crisis existenciales. Según la versión oficial, se arrojó por la ventana del 10º piso del Hotel Stadler en Nueva York. Pero su familia nunca creyó esa historia. Años más tarde, una autopsia independiente reveló fracturas en el cráneo que no coincidían con una caída. Muchos creen que Olson intentó revelar lo que sabía, y fue silenciado. Lo que comenzó como una investigación científica pronto se convirtió en una serie de abusos sistemáticos. Uno de los personajes más siniestros fue Ewan Cameron, un psiquiatra canadiense considerado pionero en su campo. Cameron creía que podía borrar la mente de un paciente y reconstruirla desde cero. Aplicaba electroshock intensivo, aislamiento sensorial, drogas y grabaciones de mensajes repetitivos durante días enteros. Pacientes que acudían por ansiedad leve terminaban sin memoria, sin identidad, sin capacidad para reconocer a su propia familia. Cameron lo llamó de patterning, la CIA lo llamó progreso. En otro hospital de Montreal, una joven llamada Linda McDonald fue ingresada por depresión leve. Salió meses después sin saber su nombre, sin recordar a sus hijos, y con una mente completamente fragmentada. Su testimonio, años más tarde, se convirtió en símbolo del horror psiquiátrico patrocinado por el Estado. Mientras tanto, otros laboratorios experimentaban con técnicas de hipnosis, privación de sueño, e incluso implantes químicos.
Algunos sujetos fueron mantenidos en habitaciones oscuras durante semanas, escuchando una sola frase repetida miles de veces. Uno de los informes desclasificados decía, el sujeto demuestra obediencia total al final del experimento, aunque no recuerda por qué. Y si eso no da miedo, no sé qué lo hará. MKUltra operó en secreto durante más de 20 años. Pero todo secreto, eventualmente, deja rastros. En 1973, cuando el escándalo de Watergate sacudía a Washington, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los archivos del proyecto. Miles de documentos fueron quemados. Pero, por error, unos 20.000 se archivaron en un departamento contable y sobrevivieron. 2 años después, en 1975, el Congreso formó el Comité Church, una investigación sobre abusos de inteligencia. Entre los hallazgos, apareció el nombre, MKUltra. Cuando se reveló al público, el país entero quedó atónito. La CIA había experimentado con sus propios ciudadanos. Las audiencias fueron transmitidas por televisión. Los documentos desclasificados hablaban de drogas, tortura, manipulación mental y lavado de cerebro. La prensa lo llamó, el Frankenstein del gobierno estadounidense. La CIA, por supuesto, se disculpó. Dijeron que eran otros tiempos, que había miedo al comunismo, y que el programa había terminado. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Nadie fue juzgado. Nadie fue condenado. Y nadie sabe exactamente hasta dónde llegó. Oficialmente, MKUltra terminó en 1973. Extraoficialmente, muchos creen que nunca terminó. Se dice que parte de su equipo continuó bajo otros proyectos como MKSearch o Artichoke. Algunos investigadores independientes aseguran que los experimentos evolucionaron, ahora con neuromarketing, propaganda psicológica y control social digital. En los años 90, un periodista llamado John Marks rastreó a antiguos agentes y psiquiatras vinculados al proyecto. En una entrevista grabada en cassette, uno de ellos dijo, lo que hicimos fue abrir una puerta. Lo que hay detrás, ya no lo controlamos. Después de todo, el control mental de hoy no necesita LSD. Solo necesita algoritmos. Y si lo piensas, la idea de manipular la mente humana a través de estímulos repetitivos, recompensas instantáneas y mensajes subliminales, suena bastante familiar, ¿no? Hoy, las redes sociales, los motores de búsqueda y las plataformas de video aplican técnicas de refuerzo conductual que antes solo se veían en laboratorios. El scroll infinito, las notificaciones, los bucles de recompensa, son versiones modernas del condicionamiento operante. Y aunque no hay agujas ni drogas, el resultado puede ser igual de profundo, una mente moldeada por diseño. No hay documentos que lo prueben. Pero, como decía un viejo agente retirado de la CIA, el control mental no era una fantasía, era solo el inicio. MKUltra no fue solo un proyecto. Fue un espejo. Reflejó hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el miedo se disfraza de ciencia. Cuando el poder decide que el fin justifica los medios. Y cuando la verdad se vuelve tan incómoda que la única salida es borrarla. En 2019, un grupo de neurocientíficos publicó un estudio sobre la posibilidad de inducir falsos recuerdos mediante estimulación magnética. Aunque el experimento fue ético y voluntario, sus implicaciones resonaron con ecos del pasado. ¿Y si la tecnología moderna permite reescribir la memoria sin que lo sepamos? Los documentos que sobrevivieron son apenas una sombra. Pero esa sombra sigue creciendo. Porque si una vez pudieron controlar la mente con químicos, ¿qué podrían hacer hoy con la información? Esto fue Perspectiva Oculta. Recuerda, la verdad no siempre está en lo que vemos, sino en lo que deciden mostrarnos. Mes Broskis recordar suscribiros para más contenido de la leche como este y si dejáis un like ayudarías mucho al canal.